Hola, Hola, ¿qué compa, tal, compa? aquí Pues aquí ya, listo. llegando, y casi no llego a la hora, pero De veras. aquí estoy. Ahorita lo voy a hacer co-host. Ah, bueno, perfecto, sí, porque hice una pequeña presentación para el perfil Ajá, del doctor Nelson ahí está, y hay que hacerlo de Facebook Live. sí, ya, ahorita lo estoy, ya, le estoy y así también, bueno, para si hay alguna gente para entrar, si no, también usted puede, pues, a ver si entra la compañera Ada también. Ah, si no entra ¿Cómo, ella, le va a tocar a usted hacer una breve ahí sí, introducción. cómo va a ser el proceso? ¿Va a iniciar a las propias 6 o le va a dar un espacio? Y digamos máximo unos 5 minutos ahí de espera. Y Ujú. el primer punto sería la presentación de la DHI, o sea, la diáspora hondureña, máximo unos 5 minutos. Sí, claro, sí, hasta que empiece. Hasta que empecemos. Perdón, 6 y 10 minutos. Vamos a arrancar ya, estimado Porfirio. Muy buenas tardes a todos. Sabemos que a medida vayamos avanzando en el tiempo, pues se irá integrando más gente. También estamos por Facebook Live y esperamos pues que sea una conversación muy amena, profunda, como siempre suele suceder con el doctor Nelson Ávila. Vamos a empezar con una pequeña introducción con la licenciada la compañera Ada Lourdes, quien hará una presentación de la DPI. Adelante, compañera Ada. Gracias, buenas noches o buenos días a quienes se encuentran en la otra parte del mundo. Gracias por estar acompañándonos en este foro. Me toca en esta oportunidad hablar brevemente acerca de nuestra organización, la Diáspora Hondureña Internacional DI, de parte del comité coordinador el cual integramos. A través de nuestros miembros organizamos este tipo de actividades de difusión, discusión y de análisis de la realidad actual, cumpliendo con nuestra visión de generar formación y preparación de manera abierta, no solo para nuestros miembros, sino que para todas las personas interesadas en encontrar soluciones a nuestros múltiples y difíciles retos que tenemos como país. La Diáspora Hondureña Internacional DI nació a inicios de este año 2020, producto del esfuerzo y la convicción de personas de avanzado pensamiento, que lastimosamente nos hemos tenido que ir de nuestra Honduras, pero que no por eso dejamos de amarla y procurar su integridad. Tenemos en nuestra organización personas viviendo en más de 14 países y en solo Estados Unidos en muchas ciudades. Y tenemos también una visión orgánica y democrática. Nuestros principios como organización es ser incluyentes, reconocer la situación de las mujeres, de la juventud y de los demás grupos diversos e incorporarlos desde sus diferentes perspectivas, ideas, posiciones políticas, religiosas, siempre y cuando compartamos el ideal de convivir hacia una sola misión, que es nuestro país, Honduras, y los pueblos en general. Y es que ya es el momento, ¿verdad?, de juntar esfuerzos para reconocer nuestra potencialidad como hondureños y hondureñas en el mundo. Acerca de nuestra visión y misión, es formar, en breves palabras, formarnos y formar desde nuestra potencialidad, desde nuestra capacidad para incidir en los cambios que tanto se requieren, ya que reconocemos nuestra ventaja de encontrarnos en diferentes contextos y muchas veces muy cerca de los centros de poder. Así que sin más, los invitamos a que se unan con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y la website de la diáspora, desde donde se está grabando este y otros foros y actividades pasadas y venideras. Y nuevamente gracias por acompañarnos y por compartir este importante foro que recoge tanto el conocimiento de nuestro expositor, pero también su trayectoria, su larga trayectoria de lucha, de compromiso y de crecimiento del doctor Nelson Ávila. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias, estimada Ada. Sí, en efecto, la diáspora está haciendo un esfuerzo muy mancomunado con el objetivo
crear esa visión unificada de todos los hondureños que están alrededor del mundo y que por diversas razones y muchos problemas estructurales del país, pues ha hecho pues que nuestra población, nuestros principales cerebros anden fuera del país. Pero para continuar con el programa vamos a explicar rápidamente cuál va a ser la temática, el formato que vamos a seguir. Vendrá ahora un pequeño perfil del doctor. Seguidamente el doctor hará una presentación maestral alrededor de 1 hora, le damos a él para que él haga su exposición. Luego haremos un espacio de 45 minutos para preguntas y respuestas. Así que pueden ir anotando sus preguntas, también pueden hacerlas directamente en el momento del espacio que hemos confeccionado o por el chat podemos también recopilar algunas preguntas. También queremos invitarlos a que compartan este video, esta transmisión, ya que también está por Facebook Live. Ni más preámbulos, pues vamos a ir a la presentación del doctor Nelson de su perfil. Me dan un momentito, voy a compartir un momento. Ya vamos para ahí. ¿Se ve? Ahí está, ¿verdad? ¿Lo ven, compañeros? Bueno, continuando, compañeros, aquí está una breve descripción de la biografía del estimado doctor Nelson Ávila. Su nombre completo es Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, hondureño por nacimiento. Él es un político académico, ha sido precandidato presidencial, exministro, profesor internacional y exfuncionario, conferencista internacional en términos generales. Él nació en un lugar del Distrito Central, fue estudiante de la Escuela Lempida del Instituto Central, miembro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también estudió en las universidades públicas francesas sus maestrías, doctorados y postdoctorados. Ha sido precandidato presidencial, ahora igual está corriendo por una posición dentro del Partido Libre. Perdón, aquí me adelanté sin querer. Voy a regresarme. Ha sido asesor presidencial dentro del 2006 al 2009. También, no me deja ver aquí, okay, ahí está. También ha sido jefe del equipo de gobierno en el 2001. Ha sido excomisionado presidencial en integración, ha sido funcionario y consultor internacional, jefe de misión de negociación y jefe de equipo de los proyectos de desarrollo en 3 continentes, países y diversos sectores. En organismos como a ver, ay, se me adelantó lastimosamente, no me deja verlo aquí. En organismos internacionales como la ONU, el BID y entiendo que el BCIE. Igual ha sido, ay, que se me descompone acá la presentación. Discúlpeme un poquito. Estas herramientas son tan fáciles también como para descontrolarse. Ahí está. Disculpen. También es conferencionista internacional en 4 continentes. Ha sido académico por 30 años, profesor, director de tesis a nivel postdoctoral y doctoral en varias universidades y países. También titular de 4 postdoctorados en economía, ciencias políticas, gerencia, Estado y políticas públicas y educación superior. Ha publicado 4 libros sobre globalización, historia política, pensamiento económico, nuevo sistema monetario mundial y también tiene conocimiento en 5 idiomas. Ha sido expresidente de la Asociación de Empleados o Funcionarios del BID y del BCIE. Asimismo, en su trayectoria social y política ha sido un dirigente progresista y permanente luchador político contra el cese de la guerra en Vietnam, la represión en Chile, Argentina, Uruguay y otros países. Apoyó los procesos de lucha en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala. También contra las dictaduras militares en Honduras y ha sido forzado al exilio por varios años debido a esa constante lucha.
Ha combatido el bloqueo contra Cuba y fundador de la Sociedad de Amistad Venezuela-Honduras. Ha luchado en todos los campos contra el golpe de Estado y narcoestado en Honduras. Eso a grandes rasgos, estimados, el perfil del doctor Nelson Ávila, a quien vamos a recibir a continuación, y él tendrá una para hacernos su presentación maestral, y posteriormente de eso, pues, vienen las preguntas y respuestas. Así que, estimado doctor Nelson Ávila, adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Es una síntesis que me permitió recorrer gran parte de mi vida. Nací en esos barrios populares de Comayagüela, lo que ahora... La ciudad gemela de Honduras. Esos barrios como el barrio Lempira, Perpetuo Socorro, etcétera, etcétera. Y Belén. soy furibundo defensor de la educación pública, porque pude comprobar, viviendo en el exterior, que realmente ha existido una enorme degradación con respecto a la calidad de la educación pública en nuestro país, no por responsabilidad de los ejecutores, de los maestros, sino por una enorme, yo no diría irresponsabilidad, sino que una decisión desde el Estado de crear serviles, no líderes. Y la educación o el sistema educativo para transformar las naciones tiene que ser la creación de líderes. Y por eso decíamos que somos furibundos defensores de la educación pública, porque cuando salí de América Latina en dirección hacia Europa y comencé a estudiar pues mi maestría y luego mi doctorado y luego mi postdoctorado. En la maestría me di cuenta que finalmente había que hacer un enorme esfuerzo, sin duda, pero que las bases estaban sentadas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y también ese agradecimiento a todas las personas que están en este momento conectadas, pero sobre todo recordando que la diáspora hondureña es el reflejo de un problema estructural. El problema estructural es que Honduras expulsa a su, diríamos, elemento fundamental, el objeto y sujeto de todo Estado, que es el ser humano. Y si consideramos las estadísticas oficiales y las oficiosas, en realidad, claro, podemos cambiar, no hay problema por la pregunta que me hicieron ahí. Aproximadamente el 15% de los hondureños forman esa diáspora. Yo he sido durante muchísimos años parte de esa diáspora. Y el verdadero objetivo es cómo nosotros podemos lograr crear una nación completamente integradora, una nación que sea incluyente, propositiva, que dé oportunidad a las generaciones presentes, pero también a las generaciones futuras. Y es en ese contexto que yo distribuiré mi disertación en tres grandes momentos. El primero es la caracterización del contexto en que se encuentra Honduras para elaborar un diagnóstico específico sobre la situación. El segundo es la focalización en la naturaleza de las crisis. Y el tercero es las propuestas de solución a esa crisis. Reitero, la primera parte se enfocaría en consecuencia en la comprensión de ese contexto, la caracterización del contexto geopolítico mundial, para entender ese diagnóstico sobre la Honduras en ese contexto. El segundo, la crisis, y el tercero, las salidas probables y posibles, diría. Probables en términos de acercarse a una mayor realidad y lo posible, aquello que es parte de lo que nosotros pensamos, aunque sea mucho más difícil de ejecutarlo. Primero comenzaré por definir la categoría crisis. Si parto del principio que vivimos una crisis, crisis significa momento difícil. Eso es lo que es etimológicamente. En realidad, la palabra que se utiliza en los teóricos sobre la crisis, sobre la teoría de la crisis, la palabra que ellos utilizan, la categoría, es momento paroxístico. Esta palabra paroxístico
es tomada por los economistas de otra ciencia, que es la ciencia médica, de la medicina. Y paroxismo es el momento en que se encuentra todo ser humano en donde la diferencia entre vivir o morir pareciese ser la misma, me explico. Entonces el momento paroxístico es el momento complejo, momento difícil en donde un ser humano en realidad puede dejar de existir o puede al mismo tiempo autorregular la situación. Entonces, ese es el primer punto sobre la terminología de la crisis. Y el segundo elemento que nos parece importante también considerar es las diversas concepciones sobre la naturaleza de la crisis. Hay dos visiones al menos contrapuestas. La primera visión que considera la crisis como eso, como un momento en el cual se determinan las contradicciones existentes en un sistema complejo. Me explico. Dice, momento que demuestra las contradicciones que existen en un sistema complejo. El cuerpo humano es un sistema complejo. Las sociedades son un sistema complejo, ¿no es cierto? Y entonces, bajo esta definición, la crisis como momento refleja esa circunstancia en ese momento. Por ejemplo, si yo tengo, si les parece, un paro respiratorio, entonces parece que en ese momento es que se produce ese hecho, ¿no es cierto? Entonces, la primera es la crisis como momento. Y la otra definición o concepción es la crisis como estructura. ¿Qué significa? Que lo que en algún momento será es porque ha sido todo un proceso de contradicciones previas y que cuando la gente observa la crisis es porque en realidad ya todo eso ha sido producto de y consubstancial de toda una historia. En ese contexto es que yo derivaré mi intervención. La primera, la caracterización entonces geopolítica. Nosotros hemos vivido en la etapa histórica, no me referiré a muchísimos años atrás, pero diríamos que después de la Segunda Guerra Mundial hemos vivido tres momentos geopolíticos muy importantes. El primer momento geopolítico es el fortalecimiento de una visión geopolítica multilateral. La visión geopolítica multilateral significó que existían al menos, como mínimo, dos, tres o más fuerzas dominantes en el mundo. Y esas dos, como mínimo, o tres fuerzas dominantes en el mundo que dan el carácter de multipolaridad, en realidad mantenían en el mundo lo que se conoce en términos geopolíticos como balance de poder. O sea, balance significa equilibrio, ¿no?, de poder. Y esta categoría de balance de poder lo que nos lleva a considerar es que había fuerzas tan complejas, pero al mismo tiempo tan igualitarias, que para que una destruyese a la otra tenía que pensar que la otra lo podía destruir a sí mismo. ¿Me explico? Y ese es ese concepto de balance de poder. ¿Por qué estoy planteando esto? Bueno, porque estamos viviendo una etapa diferente. Porque esta etapa duró aproximadamente, diríamos, cerca de 45 años. Esta etapa, desde la Segunda Guerra Mundial y hasta 1900, diríamos 89, en donde podríamos situar un periodo complejo en donde el socialismo a la soviética implosiona por razones que no tienen nada que ver con su propio modo de funcionamiento o modo de producción. Hay diversas explicaciones sobre las cuales eso sería objeto de infinidad de horas de discusión, pero hablaremos entonces que esa multipolaridad que existía
pasó a ser unipolar. O sea, un solo polo comenzó a dominar en el mundo. Y esto fue lo que permitió, y para todos aquellos que quieren un poco estudiar bastante sobre el surgimiento del neoliberalismo, yo les sugiero que lean un documento que se llama Documento de Santa Fe, así, Documento de Santa Fe, mayo 1980. ¿Por qué se llama Santa Fe? Bueno, porque fue producido en la ciudad de Santa Fe, los Estados Unidos. Y es en ese documento en donde se plantean las grandes directrices de las nuevas formas de reproducción. Vean, voy a usar 3 categorías que es importante verlas. De las nuevas formas de reproducción, de regulación y al mismo tiempo de reactivación del sistema económico capitalista. Y en ese documento de Santa Fe, en donde se plantean las nuevas estrategias sintetizadas en lo que ahora nosotros llamamos neoliberalismo, que como economista les diría que no es históricamente correcta esa terminología, porque eso significaría que siguen los patrones del liberalismo del siglo XIX y también del liberalismo de inicios del siglo XX, con lo cual, en realidad, en muchos fundamentos no tienen absolutamente ninguna correlación. Después, como les digo, eso también sería objeto de otra discusión. Y el neoliberalismo comenzó con una estrategia de concentración y centralización del poder económico a nivel mundial. Esa estrategia de concentración y centralización del poder económico a nivel mundial hizo que se debilitaran los estados-nación. Y para debilitar los estados-nación se utilizó a los organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial, todos los bancos regionales como el Banco Europeo, Banco Asiático, Banco Africano, a través de una institucionalidad creada casi en el momento que se sabía que los nazis estaban perdiendo, que ya habían perdido la guerra, que fue en 1944 en Bretton Woods, que es conocido como el Fondo Monetario Internacional, para regular, controlar las naciones e imponer estas estrategias a través de privatizaciones. Y la privatización no es más que el traslado de la riqueza nacional en manos de ciertos sectores privados, transnacionales o locales. Y eso es lo que ha pasado. Y esta estrategia debilitó los estados, concibió al mismo tiempo la educación y la salud como una mercancía, que es lo que tenemos precisamente en muchos de los países. Concibió también a los estados como si fuesen instrumentos de sectores privados, como realmente también funcionan, pero para ello, y bajo esta misma estrategia, no importaba el tema ético, no importaba en consecuencia si bajo este esquema aumentase la pobreza, si bajo este esquema aumentase la exclusión o la expulsión a través de la emigración de personas que se ven normalmente forzadas, la inmensa mayoría, a buscar oportunidades que no se encuentran en su nación. Y este esquema de unipolaridad en el mundo ya ha sido modificado esencialmente a partir del año 2016. O sea, hace apenas 4 años, en donde el mundo ya dejó de ser unipolar para pasar a ser nuevamente multipolar, en donde al menos 4 polos importantes asociados, algunos de ellos entre sí, toman o pueden tomar decisiones sobre las formas de regulación, sobre las formas de reproducción y sobre las formas de acumulación a nivel mundial. Y esos 4 al menos polos es la alianza Estados Unidos-Canadá con Europa, que es un bloque. El otro bloque separado en sí, aunque pueden ser aliados entre sí, es el bloque específico de China con algunos de sus aliados circundantes. El tercero es la extinta Unión Soviética, que implosionó y al mismo tiempo se estructuró en países diferentes, pero en donde el núcleo de conducción del poder histórico en esa extinta Unión Soviética queda en lo que ahora conocemos, bueno, precisamente después de tantos años, la Rusia de infinidad de siglos, pero con otro concepto y con otras experiencias,
Y el otro bloque al cual puede asociarse es un bloque que algunos podrían denominar un bloque más bien asociado, latente, que gravita sin a veces alianzas específicas que una a países con enorme poder también de decisión en sus regiones como la India, Pakistán, India, Pakistán, Brasil en América Latina y Sudáfrica esencialmente en el África. Y esa asociación también de países puede generar al mismo tiempo una perspectiva de equilibrio diferente a nivel mundial. Llevo 14 minutos en esta primera exposición, había planificado 17. En este contexto, el mundo ha vuelto a ser, diríamos, multipolar. Y eso genera equilibrio en el mundo, pero en donde lo que se privilegia son sus propias estrategias. Pero la pregunta es, ¿y las estrategias de los países como América Latina y el Caribe, y particularmente Honduras, dónde se encuentra en eso? Es que es parte de las prioridades en cualesquiera de estos bloques. Una pregunta fundamental a poderse hacer, ¿no es cierto? Es que nos pueden ver más allá de simples reproductores de fuerza de trabajo barata y o, al mismo tiempo, países en donde el territorio puede ser utilizado geopolítico, geoeconómicamente, por ejemplo, considerando que nuestro país, Honduras, por ejemplo, Tegucigalpa está más cerca en términos de distancia lineal, directa, de Miami que Miami de Washington, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay una diferencia de casi 10 kilómetros, 10 millas, pero está más cerca de Tegucigalpa, de Miami, que reitero esta condición. Y esta condición de ubicación geoestratégica es muy importante, digo importante, positiva en algunos aspectos, muy negativa en algunos. Desde esta perspectiva, prevalece en el mundo muchas concepciones geopolíticas. Alguna es la concepción de la supremacía, ¿no es cierto? Hay algunas conducciones, algunos países que se creen con el derecho a invadir a otros países sin importarles sus propias condiciones. Ese es el derecho, diríamos, a esa supremacía que genera al mismo tiempo visiones de xenofobia, ¿verdad? O sea, el odio al extranjero, pero también de racismo, que es el odio a otras culturas. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre xenofobia y racismo, ¿no es cierto? Racismo es con respecto a las culturas de etnias diferentes, no digo de razas diferentes, porque la raza es una sola, raza humana, porque biológicamente la definición de raza son seres vivientes que pueden reproducirse entre ellos. Entonces no podemos hablar de razas en el ser humano más que una sola, ¿no es cierto? Porque todos biológicamente nos podemos reproducir independientemente de nuestras diferencias culturales. Lo que hay entonces son etnias diferentes. Entonces, geopolíticamente hablando, siempre hay el control militar, el control financiero, el control económico, pero también el control ideológico a través de sistemas educativos, concentrados sobre todo en uno de estos polos. Y en este caso, a nivel mundial y en América Latina, pues es el polo que significa la unión entre Estados Unidos, Canadá y los países europeos occidentales, diría yo, ¿no es cierto? Hay países europeos orientales que están de una u otra forma también asociados a cierta visión del occidente, pero que no tienen un poder de participación importante sobre esta materia. Yo les sugeriría a aquellos que les gustaría estudiar mucho más sobre aspectos geopolíticos que lean a Samuel Huntington Hunt, como de casamiento, de cazar, como dicen los españoles. Samuel Huntington es Huntington, ¿verdad? Y Samuel Huntington, que más bien ha representado una visión xenófoba y racista, en realidad ahora ¿qué fue lo que permitió, adelanto, bajo un lenguaje que debemos tener muchísimo cuidado cuando plantearon después del 11S en los Estados Unidos, la cruzada, ¿no es cierto? Y todos sabemos
que las cruzadas, escuchadas por judíos o escuchadas por árabes, significa exterminio, ¿no es cierto? Porque las cruzadas que fueron desarrolladas sobre todo desde el lado cristiano, que fue una invasión hacia el Medio Oriente, fue eso. Y que ustedes saben muy bien que en ocasión, creo que fue el Papa Juan Pablo II, pidió perdón precisamente por esta acción que realmente fue una acción genocida, la que se desarrolló desde el mundo cristiano hacia el mundo judío y el mundo musulmán. Entonces, Samuel Huntington, en ese entonces el asesor personal del presidente en ese momento, de hecho, utilizó él esa frase a sabiendas lo que significaba, ¿no es cierto? Y todos sabemos cómo ha generado esa desestabilización. Y de forma tal que, disculpen, que cuando existen este tipo de declaraciones, pues lleva implícito también una forma de poder y de control mundial. Y ahí ustedes observarán que el mundo en términos geopolíticos se orienta exactamente cada vez más hacia lo que algunos llaman la parte este, o sea, el poder hacia el este del mundo pareciese ser la orientación dominante, sobre todo a partir del siglo, iniciándose sobre todo el segundo tercio del siglo XXI. Y como ustedes saben, el poder de una u otra forma a nivel mundial puede ser efímero, años, décadas, o puede ser de largo plazo, como el mayor imperio que ha existido en este momento, que ha durado 500 años, como fue el poder romano, ¿no es cierto? Que duró desde, esencialmente como imperio, desde el año 67 antes de Cristo o antes de la era común, ¿verdad? Hasta el año 475, con la caída del Imperio Romano precisamente del Occidente, ¿no es cierto? En el año 475 aproximadamente. Eso significa 500 años de historia. Entonces, es importante que entendamos estas tendencias, estos contextos, así nos podemos explicar al mismo tiempo discursos del presidente saliente Trump, discursos del presidente entrante Biden, y en consecuencia, cómo en Honduras nosotros podemos ser capaces, y ahí vamos, ya voy entrando al segundo tema, sobre la crisis en Honduras. Honduras vive una de las crisis más complejas, yo diría la crisis más compleja, más profunda que hemos en realidad creado y sufrido en la época republicana. Entendiendo por época republicana, vaya, digamos desde 1821 o 1823, 1824, como lo querramos, hasta este momento. No caracterizo en este momento la naturaleza de esa república ni cómo se transforma en exactamente una colonia de España hacia una república. Eso no es el objeto, eso también serían infinidad de horas de discusión. ¿Por qué hago esta aclaración de que la crisis más compleja y al mismo tiempo, diríamos, de más altos costos que hemos tenido en la historia republicana de Honduras? Bueno, porque Honduras es conocido ahora en el siglo XXI por algo que es completamente diferente a cómo éramos conocidos en el siglo XIX. Les recuerdo que en el siglo XIX los hondureños éramos líderes en la región ahora conocida como Centroamérica. El liderazgo de Morazán, indiscutible. El liderazgo de José Cecilio del Valle, también indiscutible, en todas las formas. El liderazgo de Ramón Rosa también en lo que es la transformación educativa, sin duda. La pregunta es, ¿por qué nos hemos degradado tanto los hondureños? Bueno, vuelvo entonces a lo que decía originalmente. Los hondureños somos conocidos no por nuestras enormes fortalezas, que superan las fragilidades y las debilidades. Me referiré a las fortalezas posteriormente.
Me referiré entonces por qué somos conocidos los hondureños en el exterior. Somos conocidos por tener, ojo, lamentablemente un gobierno que es un narcoestado. Así lo ha calificado el Distrito Sur del Estado de la Corte Suprema de Justicia de New York. Es un narcoestado y es como tal existente desde 2004. Esto significa que tenemos 16 años en donde el Estado ha sido poco a poco permeado y controlado por gente ligada a este tipo de operaciones. Así lo dicen quien en realidad tiene una muy buena información sobre todos esos actos y es precisamente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y yo creo profundamente en que esa información que ellos tienen es completamente cierta. Entonces somos conocidos por eso. Segundo punto, somos conocidos por ser el país más pobre de América Latina y el Caribe. Les adelanto, lamentablemente estábamos hasta el 2016 entre los 5 países más pobres de América Latina, entre ellos Nicaragua, Guyana, Bolivia, Haití y Honduras. Eran los 5, si les parece, países más pobres de la región. Ahora somos el país más pobre de toda América Latina y el Caribe, en gestión de Juan Orlando Hernández. Y esto, quienes quieran, vayan y busquen www.CEPAL, que es Comisión Económica para América Latina, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina.org. www.cepal.org. Busquen lo que dicen balance preliminar de la economía latinoamericana y encontrarán toda la información sobre América Latina y estaremos nosotros ahí. Es el país más pobre de toda América Latina y el Caribe. Segundo punto, somos conocidos también por ser el país más corrupto de América Latina y el Caribe y el segundo a nivel mundial, después de Nigeria. Lamentablemente, eso así está definido, sobre todo ahora, a partir del año 2019. Estas son informaciones de datos precisos. El cuarto punto, somos conocidos por ser de los países más pobres de América Latina y el Caribe. Y en efecto, este indicador de pobreza es muy interesante. Nos referimos a pobreza material, ¿no es cierto? O sea, en términos de ingreso per cápita o ingreso por cabeza, como se diría. Como economista voy a evitar utilizar las fraseologías económicas para avanzar mucho más, porque también eso, solamente ese tema, las raíces de la pobreza y las raíces de la violencia, eso es tema de discusión por días, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que somos el país más pobre de América Latina, como decíamos en el segundo, y retomo ahorita como punto cuarto, porque a nivel del mundo también existe un porcentaje similar de 70% a nivel mundial. Esto significaría que tendríamos que revisar las cifras de Honduras, considerando el indicador base que a todas luces está subvaluado para presentar una imagen lo menos peor de Honduras. Y esto es importante porque el nivel de pobreza demuestra la ineficacia de los modelos económicos y de los modelos políticos. Por eso es que lo tomamos como un indicador capital. El quinto elemento que es importante que entendamos es que en Honduras somos conocidos también por ser de los países que más depreda su biodiversidad. Y es completamente cierto. Viendo todos los indicadores de las Naciones Unidas para el medio ambiente, el PNUMA, en realidad, perdón, no sé si me escuchan, el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, PNUMA, hay una llamada en curso, me disculpan si me escuchan, no continúo o no me escuchan. Según el informe del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, desde 1950, que es el desarrollo esencial de un capitalismo, diría, mucho más en Honduras con políticas económicas y políticas de Estado orientadas hacia esa, entre comillas, modernización económica, Honduras simultáneamente hemos depredado nuestra biodiversidad en no menos de la mitad.
O sea, en otras palabras, nosotros hemos sido de los seres vivientes más depredadores a nivel mundial. Y digo nosotros porque hay una responsabilidad y corresponsabilidad de todos nosotros los ciudadanos. Y es en ese contexto que yo caracterizaría, en consecuencia, la crisis en 4 grandes elementos. Primero, es No se escucha, Nelson. Perdón, había una llamada que tuve que rechazar. Es una crisis sistémica. Y es una crisis sistémica y en consecuencia es estructural porque las raíces de la misma proceden de un mal funcionamiento del modo de producción, pero al mismo tiempo de los modelos de ese modo de producción que han sido puestos en Honduras, y digo puestos o impuestos, y no necesariamente creados desde las necesidades hondureñas. Y ese modelo económico y ese modelo político, entonces, son lo que han producido expulsión de seres humanos, han producido pobreza, han producido corrupción. Y bajo este elemento, entonces nos demuestra que hay necesidad, como muy bien dice el Papa Francisco, cuando se refiere al modelo de funcionamiento de este modo de producción económico y al mismo tiempo el modo de producción político, que hay necesidad de superarlo. Para los que quieran profundizar en este análisis, yo les sugiero que lean las últimas 2 encíclicas del Papa, y yo creo que en esto hay que ser profundamente investigador. Y Laudato Si, que significa casa común, perdón. Y la última, a partir de ahora, el 4 de octubre del 2020, que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Ahí él plantea el papel en ambas del ser humano con respecto al medio ambiente y el papel del ser humano. En este caso, él habla del cristiano católico en la política y plantea que ningún cristiano puede invocar estar exento de la política porque debe servir para transformar su sociedad. Y estamos completamente de acuerdo con esta visión del Papa Francisco, sin duda alguna. Y es en este sentido que, siendo la crisis sistémica, siendo la crisis estructural, entonces la única forma de modificarlo es ir a las raíces de esa crisis sistémica y estructural para transformar y hacer desarrollar la nación. El otro tema que nos lleva en consecuencia a considerar la crisis es que si es sistémica y es estructural, entonces la crisis es histórica. Entonces, perdón, lo que estamos viendo a nivel mundial y lo que estamos viendo a nivel nacional sobre la pandemia, por ejemplo, demuestra exactamente que en este modelo político, en este modelo económico, prácticamente no existía inversión como se debe, como debe ser, en el derecho humano de la educación y tampoco en el derecho humano a la salud. No podemos disociar educación de salud, porque normalmente a mayor educación tiende a existir mayor prevención precisamente de enfermedades, existe mayor posibilidad al mismo tiempo de invertir en salud. Pero obvio que había unos países menos preparados que otros, como es el caso de Honduras, en donde no se ha invertido en salud preventiva. El modelo que hemos aplicado en Honduras es un modelo de salud comercial, salud mercantil, salud curativa, pero no salud preventiva, salud familiar, que significa exactamente anticiparse a todos esos enormes costos que eso genera. Y si no, veamos también que los países en donde se desarrollaron mucho más sistemas privados de salud es donde en realidad ha existido mayores personas que han muerto proporcionalmente hablando de esta pandemia. Entonces, la crisis es histórica y no es una crisis de momento. Esto tiene que ver con lo que yo dije en un primer momento. El tercer elemento de la crisis o caracterización es que es una crisis compleja. Y es una crisis compleja porque tanto sus raíces como su solución crean conflictos, crean una especie de concepción
de que para la solución a esta crisis, los costos en la sociedad tienen que ser altos. Y esos costos altos superados por los beneficios de largo plazo, que serían completamente positivos en materia de libertad, en materia de derechos civiles, democracia, pero también en materia de acceso a la economía, de acceso a la política, para tener un modelo económico incluyente y un modelo político también incluyente, que elimine precisamente liderazgos espurios, liderazgos perversos, incompetencias e incapacidades. En consecuencia, reitero que la crisis es compleja precisamente porque las raíces parten del modo de producción mismo, del modo político también, y en consecuencia, si esas son las raíces, la solución tiene que partir por ser radicales con respecto a la solución, quiere decir ir a la raíz, de ahí es donde viene la palabra radical, ¿no es cierto? El otro problema de la crisis es que es una crisis global. ¿Y por qué es una crisis global? Porque afecta a todos los sectores, a unos más que a otros. Estamos claros que en la crisis hay muchos que se benefician, muchísimos que se benefician, sobre todo los sectores parásitos del Estado, sean también sector privado, llámense supuestos banqueros, llámense supuestos inversionistas de las telecomunicaciones, de las telefonías o de la educación o de la salud, de la del agua potable, pero también de la administración de puertos y aeropuertos, del control de la red vial, o sea, de los sectores estratégicos de acumulación. Y es global también porque no solamente afecta a sectores o a las diferentes clases sociales, reitero, algunos sí se benefician con la crisis, otros pagan los costos de la crisis, pero también es desde la perspectiva espacial, geográficamente todas las regiones son afectadas, aún aquellas regiones en donde el modo de producción está mucho más presente, como puede ser las ciudades de Tegucigalpa, la ciudad de San Pedro Sula, La Ceiba, para mencionar tres de las ciudades más, diríamos, correlacionadas con este modo de producción capitalista. Y es también global porque afecta lo ético. Esta crisis es una crisis ética. El problema, uno de los problemas fundamentales de Honduras es la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción del sector privado, la corrupción del sector público, en donde están asociados también sectores privados y públicos del exterior, ¿no es cierto? Entonces, esta crisis es una crisis ética, es una crisis política al mismo tiempo porque la política no funciona como lo que es, una verdadera ciencia para generar civilización, una verdadera ciencia para generar desarrollo, una verdadera ciencia para ir contra la barbarie. Aquí más bien la política es utilizada como un instrumento de acumulación personal, como un instrumento de barbarie, como un instrumento más bien de creación de crisis. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han sido cooptados por antipolíticos, o sea, aquellos que hacen lo contrario a lo que deben hacer de la política. Pero también es una crisis ideológica. Y es una crisis ideológica porque están presentes diversas formas de pensar. Estamos claros que el modo de producción, a través de su modelo de producción, que son dos cosas diferentes, complementarias pero diferentes, su modelo de producción por la vía neoliberal ha demostrado que ha sido reproductor de riqueza concentrada, sin duda. Allí el neoliberalismo ha sido un éxito para quienes controlan la riqueza, pero para las naciones y para desarrollar la inmensa mayoría de la gente, más bien, y como muy bien lo dice, el Papa Francisco ha sido un modelo perverso. Coincidimos plenamente. Entonces aquí hay dos visiones, al menos dos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber cinco, de cómo modificar precisamente esas visiones ideológicas hacia una ideología en donde no necesariamente significa la primacía de una sola de esas ideas, sino que fundamentalmente el objetivo de esa ideología. Si el objetivo de esa ideología es desarrollar y transformar las sociedades para hacer sociedades igualitarias, para hacer sociedades transformadas, para hacer sociedades con acceso a la información y a la comunicación, con acceso a la educación y a la salud y a la justicia, pues adelante, sin duda alguna. También es una crisis profundamente económica. Honduras, por ejemplo, para que pueda desarrollarse, necesita dos condiciones. La primera, modificar los patrones de distribución del ingreso.
los patrones de distribución del ingreso han hecho de Honduras una sociedad injusta, una sociedad a todas luces completamente inequitativa. Y al ser una sociedad completamente inequitativa es porque las decisiones sobre cómo orientar los recursos del Estado hacia educación, hacia salud, hacia administración de justicia, no han sido los que deberían ser para orientar hacia el bien común y no necesariamente hacia un bien primario, autoconcentrado, a una minoría de minorías. Aquí la mayoría del presupuesto beneficia esencialmente a una minoría de minorías, no al bien común, que es precisamente el objetivo de la política y la economía. Les adelanto, la política y la economía, difícil hacer una disociación de algunos. Por eso yo siempre les digo, el político que no entiende la economía no es político, y el economista que no entienda la política, pues tampoco es economista, porque las bases de la economía y de la política son las mismas. La ética. No existe economía sin ética, no existe política sin ética. Y el objetivo de ambos es el bien común. Y es en ese sentido que Honduras, yo dije que para que modifique esto, en términos económicos tiene que modificarse los patrones de distribución del ingreso y segundo, el coeficiente de acumulación o lo que los economistas llamamos tasa de crecimiento. Ese coeficiente de acumulación debería crecer como mínimo al doble de la tasa de natalidad o de la tasa de aumento de la población, natalidad y mortalidad, digamos, ¿verdad? El neto en Honduras es de aproximadamente 2.4, o sea que para que nos desarrollemos deberíamos primero transformar los patrones de distribución del ingreso, que es lo fundamental, y crecer no menos de aproximadamente 5%, casi el 6%, acumulado, sostenible durante infinidad de años. Porque de nada sirve crecer, podemos crecer al 20%, al 30%, pero si no modificamos los patrones de distribución del ingreso, vamos a tener siempre sociedades atrasadas. El otro tema que está muy articulado con esto, es importante que entendamos que la economía en Honduras se sostiene por los recursos enviados por la diáspora. La remesa. Por los excluidos. La inversión promedio en Honduras hasta el golpe de Estado, la inversión directa, llegaba a casi $1.000 millones año. Esa era la inversión directa. Ahora no llega ni a $300 millones año. O sea, fue un mal negocio para quienes hicieron esa decisión del golpe de Estado en ese plano. Y la diáspora envía $4.500 millones por año. En otras palabras, los recursos que envía la diáspora son casi 5 veces el promedio existente hasta hace 10 años en materia de inversión directa y es aproximadamente 15 veces la inversión directa en este año. 15 veces. De forma tal que cuando algunos hablan del sector privado eficiente, que es el que tiene el control político y económico de Honduras, en realidad les diré, ustedes no son empresarios. Quienes realmente han arriesgado lo fundamental, que es su vida, saliendo de Honduras, para buscar un sueño que para algunos se vuelve pesadilla. Yo viví, no se les olvide, yo les digo, yo he sido parte de esa diáspora y en consecuencia comprendo eso. Sí tengo que decir en honor a la verdad que yo no viví las vicisitudes de la diáspora, salvo en la primera fase como persona que fui forzado pues al exilio, ¿verdad? Durante 5 años aproximadamente. Era una persona joven, alrededor de los 30 años. Y posteriormente fue una decisión mía continuar en Europa y después retornar a Honduras, después estar en los Estados Unidos trabajando en estos organismos multilaterales. Y les puedo decir que sí hicimos algo también para la comunidad que pasaba estos problemas, sobre todo en las comunidades de Washington, como presidente de la Asociación de Funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde quisimos nosotros realizar un proyecto que lo haremos
No quiero en este momento hablar sobre mi función política porque quiero hablar más como un ciudadano, pero yo sí sueño con desarrollar lo que con una persona que lo desarrolló después en Venezuela y que fuimos buenos amigos y acaba de morir hace aproximadamente 4 años, un gran economista, pero sobre todo un gran músico, que fue el que dirigió la creación de todas las orquestas infantiles en los barrios populares en Venezuela y que el objetivo fundamental era desarrollar las capacidades musicales, las capacidades artísticas de los niños de sectores, diríamos, migrantes. En el caso concreto de Washington, que nosotros quisimos hacerlo y avanzamos un poco en esa perspectiva, pero que él lo pudo hacer precisamente en Venezuela. Y en ese sentido, podría decir que en el plano económico, reitero, la mayoría de las reservas internacionales que sirven para financiar las importaciones de los sectores privados en Honduras, pero al mismo tiempo que sirve para todas las importaciones, ¿verdad? O sea, estamos hablando de importaciones de salud, importaciones de educación, importaciones de mercancías como las mercancías derivadas del petróleo, etcétera, etcétera, se pueden financiar no por las exportaciones de Honduras. Les recuerdo que las exportaciones del producto más importante en Honduras, que relaciona a 130,000 familias, que es en consecuencia el producto más, si les parece, democrático, 130,000 familias en Honduras, el café, las exportaciones son 700 millones. Perdón, discúlpenme, a veces llaman y tengo que rechazar para que ustedes, para poder comunicarme con ustedes, que me disculpan, luego yo voy a llamar a quienes he rechazado, lamentablemente. No me gusta ello, pero hay una prioridad en este caso. Y les decía que si ustedes dividen en consecuencia 4.500 millones de dólares entre 750 millones de dólares que son las exportaciones de café, ustedes encontrarán que la diáspora contribuye con 6 veces más que las exportaciones de café en Honduras. Y como les decía también, casi 15 veces más la inversión directa. En otras palabras, a que muchos de ellos que fueron excluidos de Honduras son los que llegan a incluir al resto de la sociedad que vive dentro del territorio hondureño. Por ello, la diáspora debe tener representación política en Honduras. La diáspora tiene que organizarse realmente y hacerse presente en todas las decisiones. Es más, como un ciudadano, yo me comprometo, queridos hermanos, a poder elaborar, que es lo que voy a decir posteriormente, políticas de Estado, no políticas de gobierno, políticas de Estado. Las políticas de Estado son aquellas que conducen a una nación en el inmediato, el mediano y el largo plazo y que no las puede modificar cualquier gobierno. Por ejemplo, el tipo de educación de calidad que tenemos que hacer es una política de Estado. Y no debe ser cualquier gobierno el que varíe esa política para hacer de la educación una mercancía, porque la educación es un derecho humano. Si partimos de una política de Estado en donde reafirmamos que la educación y la salud son derechos humanos, nadie que venga con una política de gobierno para decir que son mercancía va a poder privatizar la educación o la salud, como lamentablemente se ha hecho, ¿verdad? En el plano también, terminaré ahí la parte económica, en la parte social, ya les anticipaba yo, el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, pero al mismo tiempo hay un indicador que yo quiero que tomen muy en cuenta y que tiene que ver con el hecho de que los gobiernos nacidos del golpe de Estado, y lo digo no porque yo haya estado precisamente en ese gobierno, es la única vez que yo he trabajado en el gobierno de Honduras, ¿verdad? O en cualquier gobierno de Honduras, en la época de Mel Zelaya, es el único momento que he trabajado. La mayoría de mi tiempo, de mis años enormes que tengo ya, ha sido como académico, ¿verdad? Yo he sido coordinador de estudios de postdoctorado hasta hace poco en universidades del exterior y se me ha invalidado el derecho. Fui profesor pues en el pasado y que en la época precisamente de don Osvaldo fue cuando se me invitó a abandonar la nación en 1983, ¿verdad? Si no, ustedes saben lo que significaba también esa época. Yo puedo decir que probablemente ellos tenían razón en el sentido de que siempre fui un luchador contra
precisamente esas dictaduras de la época. Y desde su perspectiva, su racionalidad, yo tenía dos posibilidades: o me asesinan o me voy. Y bueno, tomé la decisión de contribuir y por eso estamos también por acá. Pero les decía que hay un indicador social fundamental que les debe preocupar. Es el tema de la exclusión de las niñas. El indicador de niñas en deserción escolar ha aumentado significativamente. Y el hecho que las niñas deserten de la educación desde la primaria significa un analfabetismo estructural a largo plazo, dado que en una sociedad como la hondureña, el 70% de las familias son monoparentales, entendiendo por monoparentales, dirigidos esencialmente por una mujer. Y si en el siglo XXI está más bien creciendo el número de niñas excluidas del sistema escolar, eso nos debe preocupar. Los otros 24 indicadores que califican, que han hecho que los gobiernos, como dije antes, del golpe de Estado, no califiquen en la cuenta del milenio, como el respeto a la libertad de expresión. Todos sabemos que eso no existe. Que existe un Estado de Derecho, no existe en Honduras, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta perspectiva, es un indicador fundamental que tenemos nosotros que considerar. Es interesante entender que en Honduras existen, en consecuencia, una superposición de antivalores, ¿verdad? El antivalor es de la corrupción, por ejemplo. Aquí hay algunas personas que piensan es mejor, bueno, que robe, pero que haga, por ejemplo. Imagínense ustedes qué tipo de antivalor, ¿no es cierto? O el otro, bueno, el que tiene acceso al poder y no roba es que es tonto. Óigame, o sea, son antivalor. Yo simplemente les digo a algunos que a veces se generalizan. También hay crisis de dirección. Crisis de dirección a nivel político, crisis de dirección de los movimientos sociales, crisis de dirección también, no solamente en partidos políticos y movimientos sociales, sino que también en las organizaciones de base. ¿Por qué? Bueno, porque también las bases en nuestra nación, o sea, el ciudadano también, que desde los barrios se organiza, tiene un serio problema de formación ideológico-política, un serio problema de formación histórica. Pero también tenemos la sociedad dividida cada vez más en partidos, pero no solamente partidos políticos, sino que, obvio, en clases sociales en las cuales, sin duda alguna, la pandemia y ahora estos dos huracanes vinieron a demostrar las falencias, no que crearon esas condiciones, sino que vinieron a demostrar aún más, en forma evidente, las falencias de este modelo. Y los indicadores, ustedes observarán que dirán que sí, que aumentó la pobreza al 75%, al 72%, mentiras. Eso significaría que si ellos dicen que la pobreza aumentó al 72%, pues hay casi un 25% de clase media y un casi 2 o 3% de gente dueña de los medios de producción, lo cual es completamente falso. Aquí la clase media en Honduras no llega ni al 10%. ¿Qué es clase media? Estoy utilizando una división funcional sociológica durkheimiana. Durkheimiana, digo la expresión, discúlpenme, Durkheim, D-U-R-K-H-E-I-M, que es un gran sociólogo, ¿verdad?, del siglo XIX, y que hace esas calificaciones de las sociedades. Pero en este momento, perdón, ya llevo 50 minutos, me concentraré en consecuencia en el tema de las salidas a las crisis. Dada la caracterización geopolítica y la naturaleza de la crisis que nosotros venimos de anunciar, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las salidas a la crisis? Bueno, si la crisis es estructural, sistémica e histórica, entonces deberíamos pensar que la solución tiene que ser de esa naturaleza. Sin duda, la solución de la crisis tiene que ser de esa naturaleza, sistémica, estructural, histórica. Pero también significa gradualidad del proceso. Estamos claros que cuando alguien quiere todo cambiarlo y cambiarlo inmediatamente, lo que va a generar es conmoción y más bien va a generar un efecto adverso. Entonces hay necesidad de entender que esta crisis es esencialmente ideológico-política. La solución a la crisis económica, a la crisis política, a la crisis institucional, y aquí dejé la palabra institucional para este momento,
en realidad se soluciona por la vía política, pero la vía política es generada por políticos, no por antipolíticos, que es lo que más abunda en Honduras. Y el político, reitero, es aquel que piensa en las características del líder. ¿Qué es el líder? Es aquel que actúa por principios y valores. Es aquel que es coherente con esos principios y valores. Es aquel que es capaz de inmolarse por esos principios y valores. El líder y el político tienen visión estratégica, pero también tienen visión de coyuntura y de mediano plazo. Pero debe tener visión estratégica para ver el largo plazo, el tipo de sociedad que queremos. Y también ese líder tiene compromiso. Esos 5 elementos que yo les acabo de mencionar es los que se requieren para esa salida política. Y la salida política en Honduras pasa inexorablemente por una estrategia. Y es la estrategia de la convergencia. Tenemos que entender que para salir de la crisis no debemos imponer una forma de pensar. Debemos entender que debemos ser capaces de, y ese es el punto, de unir pensamientos. Y esto significa ser completamente convergentes, ser tolerantes. Y en un primer momento debemos entender que todas las ideas es importante que ingresen. No, o sea, hablo de ideas transformadoras, no ideas destructoras. Aquí tenemos que ser intolerantes contra la corrupción, intolerantes contra los violadores al mismo tiempo de la institucionalidad, intolerantes contra los racistas, intolerantes contra los xenófobos, contra los misóginos también, e intolerantes contra aquellos que destruyen también el ambiente y el futuro. Pero entonces tenemos que ser tolerantes con todo el resto. Entonces tenemos que pensar en esa amplia, si les parece, alianza del pueblo. Una alianza del pueblo que no le estoy planteando exclusivamente en términos electorales, que tiene que hacerse también en términos electorales, pero yo estoy planteando alianza en términos políticos. Por eso es que nosotros invertimos bastante nuestro tiempo en plantear la necesidad de ese frente amplio, que no necesariamente es electoral. El frente amplio tendría que, ese frente amplio, como decíamos, tiene que concentrarse en el inmediato plazo, en el mediano y en el largo plazo. Si les parece, yo les voy a enviar a través de los compañeros que han posibilitado este diálogo algunos videos que yo preparé también, que son videos apenas de 3 minutos, en donde yo sintetizo, y así lo voy a hacer acá, qué hay que hacer en el inmediato plazo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en el inmediato plazo, el pueblo hondureño se está muriendo de hambre. La clase media no tiene ahorros. Y los sectores, en realidad, que controlan los medios de producción, tienen crisis de acumulación, aunque otros acumulan a través de ser parásitos del Estado. Aquí los únicos que están muy bien son los corruptos. Aquí los únicos que están muy bien son los asociados a los corruptos. Aquí los únicos que están bien son los que controlan el modo de producción y los que controlan el modelo político también. Entonces, a esos hay que excluirlos de esta acción. Si hay necesidad de excluir a alguien, es precisamente a los que destruyen el presente y el futuro. Y es bajo este planteamiento que, como dijimos, ¿qué es lo que haríamos inmediatamente? Primero, reestructurar todo el presupuesto de la nación. Y ese presupuesto de la nación para concentrarlo en educación de calidad, pero una transformación educativa en donde lo fundamental es el método, la cuestión del método, pero también el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La creación de conocimiento. No solamente el conocimiento sin transformación es insuficiente, pero la transformación sin conocimiento es lamentable, ¿no es cierto? Entonces, ese método tiene que ser un método de análisis crítico, análisis totalizante, análisis también dialéctico, o sea, debemos entender que el mundo cambia, ¿no es cierto? Todo cambia, nada permanece, lo único en realidad permanente es el cambio. Entonces, hay necesidad de ese modelo para hacer de los hondureños verdaderos líderes, no, reitero, borregos, como es el sistema educativo actual. También hay que invertir en ese presupuesto en un modelo de salud preventiva. Ese modelo de salud preventiva en donde deberíamos garantizar nosotros que al menos en cada departamento exista un hospital público
con todas las condiciones. ¿Eso es perfectamente posible? Pues sí. Pues sí, la corrupción en Honduras llega exactamente a punto mínimo $1.000 millones por año. Punto máximo $2.000 millones de un presupuesto de 10.000, 11.000 millones de dólares. Se roban el 10 o hasta el 20%. Con eso podemos financiar este tema de salud y también de educación. El tercer punto en donde debemos invertir es en administración de justicia. En Honduras solamente se resuelve el 5% de los crímenes, de toda naturaleza. Esto significa una mora judicial de 95%, o sea, 95 de cada 100 crímenes quedan en impunidad. En inmunidad, muchos de ellos creados, como es el caso de Honduras, por aquellos que controlan el Estado, que controlan en consecuencia también no solamente el aparato ejecutivo, sino que el legislativo, el judicial, e integra en consecuencia las Fuerzas Armadas y la policía, que están realmente al servicio de una minoría que destruye a la mayoría. Y eso debemos quedar claros que tenemos que transformarlo. Ese es el cuarto punto. Dije, el primero es el tema de educación, el tema de salud, el tema de administración de justicia. El cuarto, que no es necesariamente, lo estoy diciendo en orden de importancia, con $1.000 millones, que es la mitad de lo que se roban en Honduras anualmente con el presupuesto, fuera de lo que se roban por contratos o concesiones que se hacen en Honduras. Si nosotros creáramos un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria, yo tengo ese fondo y tengo también la propuesta de una política de desarrollo de esa naturaleza para la creación de ese fondo, y nosotros logramos darle créditos, hay que dar la caña de pescar, no el pescado, de 25.000 lempiras a personas. Nosotros estamos beneficiando a 1 millón de personas en un primer momento, 1 millón. ¿Qué es 1 millón? Si hacemos un carácter selectivo por familias, estaríamos beneficiando casi a la mitad de las familias hondureñas. No se les olvide que en una sociedad de 9 millones de personas, dividido aproximadamente entre 4, 4.1 miembros por familia nuclear, nos da aproximadamente 2 millones de familias. ¿No es cierto? Entonces, este Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña Empresa, entonces serviría, me disculpan, ya estoy llegando ya en 2 minutos a la hora, serviría para financiar exactamente lo que es desarrollo rural, para que el desarrollo rural orientado hacia la producción de alimentos en un primer momento. El 2021 va a ser un año mucho más crítico que el 2020, porque tendremos problemas en tener frijoles, tendremos problemas en tener arroz, tendremos problemas en muchos aspectos de esa naturaleza. Ahora se ha aprovechado que han caído estos huracanes para dar a entender que en Honduras había suficiente producción de todo esto, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces, con ese Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el objetivo fundamental es reducir la pobreza exactamente para la creación de las condiciones. Y uno de los puntos también es que parte de la diáspora que esté en el exterior también, si quiere retornar a Honduras, se le dé todas las condiciones al mismo tiempo para crearse también potencialidades dentro del territorio hondureño, y no como ocurre en este momento, en donde si en algún momento algunos de ellos llegan con las manos vacías, pues continuará con las manos vacías, porque simple y sencillamente no hay fraternidad. Y este es un derecho que se tiene. En el mediano plazo, en consecuencia, perfecto, en el mediano plazo, lo que hay que hacer es, en adición a esto, que sería un plan de emergencia, es en realidad invertir en administración de justicia, invertir en verdadera y recuperar la soberanía de la energía eléctrica, de la telefonía, de los puertos y aeropuertos, de la red vial, del agua potable. Esos temas son fundamentales. Tratar de constituir también políticas macroeconómicas estables y coherentes entre sí. Yo soy furibundo defensor de reevaluar la moneda, no de devaluarla. Ese es un impuesto permanente, es garantizar más bien capacidad adquisitiva a la gente, y tenemos propuestas de esa naturaleza. Y en el largo plazo, yo también les puedo enviar, si les parece, lo que yo llamo el Plan de Desarrollo 2022-2060. Ese Plan de Desarrollo 2022-2060, lo que nosotros planteamos es la Honduras del futuro, esa Honduras que sí es perfectamente probable a condición de que los miembros de la diáspora y los que estamos dentro del territorio nacional así lo decidamos.
Me tardé, en consecuencia, comencé a las 7 aproximadamente y 22, 7 y 23, así que 1 hora respetándolos a ustedes. Adelante. Bueno, excelente, doctor. Abrimos entonces, compañeros, para aprovechar el tiempo, un espacio para preguntas y respuestas. Esperamos que las preguntas sean concisas, con el objeto de aprovechar al doctor y que él pueda igualmente hacer la respuesta que considere conveniente. Así que queda abierto el espacio para las preguntas. Si alguien quiere hacerlo por chat, pues lo vamos a tomar en consideración. Así que vayan pidiendo la mano o levantando la mano para hacer las preguntas que requieran. Adelante, Ada. Bueno, excelente, muy completa la exposición del doctor Nelson. Gracias. Realmente que la situación de Honduras es cada vez más trágica. En el aspecto educativo es una verdadera tragedia lo que ha pasado, tanto por las medidas impuestas a los gobiernos o que toman los gobiernos, las cuales han prácticamente desdibujado todo lo que era el sistema educativo, que en mediana forma servía para aliviar un poco la situación dentro de las familias y un poco mejorar el acceso de mucha gente. Ahora nos encontramos con un país completamente marginalizado, la gran mayoría de su población, las calles llenas de personas con hambre realmente. Nuestro país realmente ahora está mucho peor que hace poco con estos otros desastres naturales, pero el peor de todos los desastres es el gobierno corrupto que tenemos, que lo que ha hecho nada más es un pillaje completo. Yo le quiero preguntar al doctor Ávila si dentro de su plan de gobierno ha considerado el hecho de que el mundo, la sociedad está cambiando aceleradamente por la tecnología, por el reseteo económico que se esconde detrás de todo esto de la pandemia, por las diferentes formas en las que ahora el ser humano se enfrenta a la realidad mediatizada por las tecnologías, por el acceso a la información. Eso concisamente es lo que yo le quiero señalar para ver lo que nos puede decir. Perfecto. Hay, creo, una pregunta sobre si beneficia a Honduras la proliferación de partidos políticos. Leí ahora. Esta situación de pandemia y esta situación al mismo tiempo de los huracanes, como yo decía, originalmente vino a reflejar exactamente las enormes debilidades. Les adelanto, como ciudadano hondureño aquí se cometió genocidio. Y en Honduras se cometió genocidio porque se ocultó información, se desinformó con el objetivo de imponer lo que lamentablemente se conoce como Semana Morazánica, ¿verdad? La semana turística. Morazán no tenía nada que ver con eso, para que así lo planteen. Y en consecuencia, a pesar de que teníamos acceso a la información, el Centro Internacional de Huracanes planteó exactamente lo que ocurría. Aquí se ocultó información. Y yo les diré, como ciudadano, como Nelson Ávila, estamos preparando un escrito para interponer ese recurso. Nosotros ante la Fiscalía no funcionará, sin duda alguna, mientras exista un narcoestado, mientras no exista institucionalidad de Honduras, como ocurre. Entonces, lo que en realidad debió ocurrir es que si teníamos un acceso a la información, bueno, debimos en consecuencia también actuar. Creo que la inmensa mayoría de los hondureños están fuera del acceso a la información fundamental. Y eso lo podemos observar con este desarrollo de la educación virtual. Según el Ministerio de Educación, ellos sacan unos porcentajes exageradamente elevados de la cantidad de niños que han tenido acceso a la educación a través de el sistema informático. Y todos sabemos muy bien que la inmensa mayoría de los sectores rurales no tienen esa capacidad, comenzando porque también hay infinidad de sectores que no tienen acceso a la energía eléctrica y que se agravó sobre todo con estos momentos de inundación.
Yo pido disculpas, querida amiga Ana, porque yo no escuché completamente la pregunta, porque en ese momento también hubo una interrupción en mi aparato, y entonces no sé si estoy respondiendo adecuadamente y quiero ser respetuoso. Si le parece, continúo con la segunda parte y después poder yo enfatizar una vez conociendo la naturaleza misma de la pregunta. ¿Que se beneficia a Honduras la proliferación de partidos políticos? Yo le diría que no, no, para nada. La cantidad de partidos políticos no demuestra para nada que exista democracia en Honduras. No demuestra tampoco libertad. Y mucho menos demuestra debate de ideas, que es lo que debería existir en Honduras. La proliferación de partidos políticos en realidad lo único que demuestra es el nivel de impunidad que existe en nuestra nación, en donde se aprueban partidos políticos para beneficiar a determinados sectores, los mismos de siempre, para utilizarlos para determinar el resultado de procesos electorales, en donde la corrupción es fuente y base del poder económico y del poder político en Honduras. Así ha sido históricamente y eso no ha cambiado. Y continuamos. ¿Cuántos son los partidos políticos aprobados ahora? Son 14. Eso es lo mismo que los movimientos políticos que existen al interior de los partidos. No necesariamente significa mayor democracia dentro de esos partidos, me explico. Pero lo que sí está claro es que debemos, dentro de la nueva estrategia de la recomposición del Estado, la creación de un Estado para todos y no un Estado para algunos, como ocurre en Honduras, esa es una necesidad. Y el establecimiento, al mismo tiempo, estamos claros que todo ciudadano tiene el derecho a organizarse y a estar donde sea. Entonces debería existir infinidad de movimientos sociales, los que quieran las personas, infinidad de partidos políticos, sí, pero que hay que tener muchísimo cuidado para no hacer simple y sencillamente, como ha ocurrido hasta este momento, estructuras tarifadas o estructuras para fines de corrupción. No sé si había otras preguntas porque ya no pude verlas. Sí, hay más preguntas. Doctor, pregunta aquí la compañera de si la proliferación, o mejor dicho, la criminalización de la pobreza implica mayor femicidios en el país. Sí, eso es completamente cierto. Vean, yo he escuchado un argumento lamentablemente utilizado hasta por sociólogos, por políticos, y dicen, el aumento de la pobreza crea violencia, o sea, o la pobreza crea violencia. Eso es completamente falso. Eso significaría, si yo pienso lo contrario, que el rico no es violento. ¿Me explico? Que la pobreza sea violencia, sí. Ojo, la pobreza es violencia, porque la pobreza, en mi opinión, es la forma moderna de esclavismo. ¿Me explico? La pobreza es la forma moderna de esclavismo, que no tiene acceso, no tiene oportunidades, se reproduce las familias enormemente, pero también hay reproducción de la pobreza sin acceso a las potencialidades. Y es en ese sentido que, me disculpan, voy a hacer también un mensaje porque vi que entre los que están escuchando está también mi hija Ana Luisa Ávila, que vive en el exterior y que ya tengo varios tiempos de no verla. Un montón de besos, hijita preciosa, bella. Y vi ahí como 2 o 3 amigos que después voy a pedir dónde están. Vi ahí a Arnoldo Raudales, que ya tiempos que no lo veo, pero no pude ver a otros compañeros. Vi a mi querida amiga Katia Cooper, que no sé si está en los Estados Unidos o por acá. Pero bien, vuelvo en consecuencia. La pobreza es violencia, pero la pobreza no genera violencia. Que muchas de las personas en pobreza van a buscar otras condiciones, sí, normalmente, pero las raíces de la violencia en la historia, al mismo tiempo, es la forma como se ha dividido la sociedad. Pero al mismo tiempo, si las raíces de la violencia ha sido la forma como se ha dividido la sociedad, entonces deberíamos hacer sociedades más homogéneas para reducir la violencia. Y en ese sentido, cuando se criminaliza la pobreza, pareciese como si la pobreza ha nacido por una simple, si les parece,
hecho casual de la historia. No, la pobreza ha sido construida a través de un modo de producción excluyente. La exclusión es la creadora de pobreza, porque el modelo es disfuncional para la mayoría de la gente, es funcional para la minoría que controla ese modelo económico y el modelo político. Entonces, esa criminalización de la pobreza crea esas condiciones. Y lo que es los femicidios, que lamentablemente en esta época también de pandemia ha aumentado por diversas razones, las raíces en realidad son más por el lado de los antivalores. Se han formado los antivalores, el antivalor del machismo, lamentablemente también es reproducido por un sistema, entre comillas, educativo, en donde tiende a diferenciar positivamente más al hombre que a la mujer, ¿no es cierto? Y en consecuencia, dentro de ese concepto, entonces hay algunos que creen que la mujer es su propiedad privada, ¿verdad? Y en consecuencia que tiene el derecho de imponer sus condiciones. Está en el siglo XXI, pero no es del siglo XXI, ¿me explico? En castellano sí se puede hacer esa diferencia entre el ser y estar, en inglés es imposible, ¿no es cierto? Pero en todo caso, cuando decimos esto, yo lamento, Honduras se ha convertido en una sociedad con altos femicidios. No es feminicidio, ¿verdad? Todos lo sabemos, es femicidio. Pero el problema es que la mayoría son impunes, porque la mayoría de estos femicidios quedan en el secreto, producto al mismo tiempo de esta violencia. Pero no lo veamos como que es el individuo ese violento. Es el mismo modelo excluyente de producción y modelo económico que hace que esa persona, a través de un modelo educativo perverso, crea entonces que es superior a la mujer, cuando en realidad yo tengo una tesis, las mujeres son mucho más inteligentes y soportan mucho más las adversidades que los hombres. Y yo no sé si eso está asociado a la capacidad potencial de creación de vidas, pero sí lo digo como ser humano que observo exactamente que las mujeres tienen, bueno, una visión machista, dice sexto sentido, en realidad, en vez de considerar exactamente que está también dentro de los mismos sentidos que tenemos el resto, pero que está mucho más desarrollado con respecto también a sus capacidades. No olvidemos que las mujeres en la historia, todas aquellas mujeres que buscaron la ciencia, se les acusó de brujas y se les asesinó. Y que durante muchísimos años, ni las mujeres, las hijas de los reyes, y lo digo porque yo siento muchísimo eso, porque yo soy padre, pero de mujeres, ¿verdad? De hijas. Y soy un padre que no me hace falta un hijo, me basta con mis hijas. Y en ese sentido las he conocido, y no porque comparo con los niños en sí, pero sí en realidad tenemos que hacer una sociedad de igualdad de oportunidades para todos y entre ellos debemos evitar esa criminalización de la pobreza y debemos luchar enormemente por la reducción de los femicidios, pero eso pasa, reitero, por lo que dije originalmente, por la conformación de valores, que el sistema educativo vea lo que es la igualdad, si les parece, de género, el respeto al medio ambiente, la igualdad en términos de justicia y la necesidad de ser ciudadanos proactivos políticamente, no como una asignatura, no como una moral y cívica como la que yo llevé, ¿verdad? Como asignatura, sino que como un proceso de formación vertical, transversal en toda la etapa de formación, desde la pre-básica, ¿verdad? Para que entendamos que los seres humanos del siglo XXI somos seres iguales y en consecuencia la pobreza tenemos que eliminarla y tenemos también que eliminar las causas y las raíces de esa pobreza. Doctor, también la compañera Nubia Casco pregunta, ¿cree usted, doctor Ávila, que el reseteo económico ya se instaló y ni cuenta nos dimos? Perdón. Pregunta la compañera Nubia que si el reseteo económico ya se instaló y que ni cuenta nos dimos. Si el reseteo económico. El reseteo económico, o sea, la reconfiguración. Reconfiguración, sí. Sí. Me disculpan, a veces yo vivo en una montaña y entonces a veces hay problemas de percepción. ¿Se acuerdan ustedes que yo utilicé 3 categorías dentro de todo sistema? Yo dije que todo sistema se autorregula o regula, todo sistema acumula y todo sistema se reproduce, ¿no es cierto? Eso es válido tanto para los sistemas
individuales como para los sistemas colectivos. Entonces, todo sistema se resiste a morir. Hay algunos que hablan del fin del neoliberalismo. Yo podría decir más bien el inicio del fin del neoliberalismo, que es diferente. ¿Me explico? Entonces, ellos tienen sus propias formas de cómo defenderse, de cómo tratar de coexistir, cómo tratar de existir. Si un modelo dictatorial no le funciona, pues entonces vienen y lo hacen mucho más suave, ¿no es cierto? Disminuyen la represión, sacan a narcodictadores, como yo espero que los saquemos los del pueblo hondureño y no necesariamente que venga desde el norte esa solución, pero por lo visto hay algunos que ya están exclusivamente en modo electoral. Yo estoy en modo electoral, pero no exclusivamente, ¿verdad? Estoy en modo político desde hace tiempo y lo electoral lo veo como accesorio. A pesar de que sea precandidato presidencial, yo entiendo muy bien las debilidades y yo no soy de las personas aceptadas por el establishment, como dicen, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Por eso no me invitan inclusive a canales de televisión de la supuesta oposición, porque parece que nos vieran como oposición dentro de la oposición, lo cual probablemente tengan razón. Y en ese sentido se está instaurando porque se resisten a morir. Y por ello les doy un ejemplo, y muy buena la interrogante de nuestra compañera Nubia Casco. En realidad ustedes le pueden observar cómo ahora en este gobierno hubo un sello con el sector más conservador del Partido Liberal, ¿no es cierto? Y todos los que pusieron ahí en una denominada equipo de reconstrucción, óigame, aquí no solamente la reconstrucción física, aquí la reconstrucción de las ideas, de los valores, y muchos de los que están ahí son parte del problema, son parte de la crisis, han sido corruptos. Y entonces ellos pretenden instaurar el modelo con las mismas circunstancias para oxigenarse y volver a hacer lo mismo. En consecuencia, la respuesta para la compañera Nubia es afirmativa. Sí, están imponiéndolo, pero depende de nosotros. Yo espero que desde la diáspora en realidad se pueda hacer eso y en consecuencia muchos de los que estamos aquí adentro seríamos en realidad parte de ello. Muy bien, doctor. La compañera Aida Mansor pregunta, dice, ¿por qué cree usted que cuando son elegidos los gobernantes ya en el poder hacen todo lo contrario de lo que prometen y se vuelven en contra del pueblo? ¿Será por la falta de valores o la gran ambición económica? Pregunta Aida Mansor. Sí, creo que es una combinación de las dos cosas. Yo no creo que las personas cambien cuando están en el poder. Lo que ocurre es que las personas son en el poder lo que siempre han sido, me explico, pero no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. O sea, hay algunos que tienen naturaleza de dictadores, pero se presentan como libertarios. Cuando tienen el poder se demuestra la esencia, pero la esencia era existente desde antes. Y no es que existente. Exactamente. Y las personas en realidad y por eso yo dije que es una combinación de todo, se trata de antivalores y al mismo tiempo, y ese antivalor es la búsqueda al mismo tiempo del facilismo, hacerse multimillonarios como ocurre en este momento, en donde también los millonarios de Centroamérica se encuentran curiosos en el país más pobre de todo Centroamérica, ¿no es cierto? Y algunos de ellos han sido funcionarios públicos. ¿Cómo es que siendo funcionario público usted puede ser multimillonario? ¿Cómo es que siendo funcionario público puede controlar banca? Controlar al mismo tiempo energía eléctrica, telecomunicaciones. Eso no es posible. En consecuencia, ahí lo que ocurre en realidad es que debemos ser completamente coherentes en elegir personas completamente coherentes también. Pregunta el compañero Gregorio Cruz, desde su punto de vista, ¿cuál sería un buen plan de gobierno para mejorar la economía en Honduras? Bueno, yo no quise concentrarme exclusivamente en economía, yo le diré 3 puntos. El primer punto es armonizar las políticas macroeconómicas. Hay normalmente 6, 7 grandes políticas macroeconómicas. La política macroeconómica fiscal, que es la que tiene que ver con la gerencia desde el Estado. La segunda es la política financiera, que tiene que ver sobre todo con el sistema bancario, esencialmente los sistemas de fondos de pensión, etcétera, etcétera. La tercera gran política macroeconómica es la política monetaria, cambiaria y crediticia en el manejo precisamente de lo que es los tipos de cambio, esencialmente, pero también del crédito
que incluye las tasas de interés. La cuarta gran política macroeconómica es la política de exportaciones, la quinta es la política de importaciones y otra política macroeconómica es la política macroeconómica de innovación y tecnología y acceso al conocimiento. Estas, en un país como el nuestro, algunas de ellas son completamente contradictorias entre sí. Por ejemplo, me explico, hay políticas de inversión que son expansionistas, pero tiene políticas del gasto público que son contraccionistas, me explico. Entonces, si usted tiene políticas contraccionistas y políticas expansionistas, el resultado es nulo o negativo. Absurdo. Lo absurdo. Entonces hay que homogenizarlo. Ese es el primer punto. El segundo punto, hay que priorizar los sectores productivos. Entonces, hay necesidad de un verdadero plan de desarrollo rural y un verdadero plan de desarrollo industrial en nuestra nación, que significa también dentro de lo industrial el tema de energía, el tema de telecomunicaciones, el tema de red vial, que también es industria, el tema de servicios, sobre todo servicios aeroportuarios y portuarios. Eso es fundamental como segundo punto, hacer que funcione la economía y lo que es los sectores de apoyo a la producción. Pero fundamentalmente que entendamos que si no desarrollamos el agro, que es donde tenemos la mayoría de los recursos, o sea, recursos humanos por un lado, recursos tierra por el otro. Entonces, crear todas las condiciones para este desarrollo rural es fundamental, pero articularlo con la industria de la manufactura, pero también la industria de la construcción, que es capital. Ese es el segundo punto macroeconómico fundamental. El tercer punto macroeconómico, en realidad, es que entendamos que debemos crear políticas de Estado redistributivas. Y digo políticas de Estado, no políticas de gobierno. Políticas de Estado que van a ser ejecutadas por los gobiernos, claro que sí. Una política de Estado redistributiva que significa que la educación y la calidad deben ser los dos sectores que primen en la asignación presupuestaria. En otras palabras, si queremos desarrollar turismo está bien, pero tenemos que haber desarrollado sobre todo educación y salud. Ese es el tercer punto en materia económica. En el cuarto punto es que tenemos que generar una política de incentivos igualitaria, una política de incentivos sobre todo hacia la producción de bienes alimentos, para garantizar, vean, no hablo, vaya, hablar de soberanía monetaria, de soberanía alimenticia o alimentaria, como ustedes quieran, es de largo plazo, sin duda, y se construye, pero por lo menos la suficiencia alimentaria, me explico, para reducir también los costos derivados del aumento de precios por inflación. El quinto elemento es una política monetaria fundamental coherente que haga primar a la nación. En consecuencia, yo votaría, si yo en algún momento soy presidente de Honduras, yo revalúo la moneda, revalúo con R, revalúo la moneda. ¿Y qué hago con eso? Bueno, hago que el pueblo hondureño tenga mayor capacidad adquisitiva. ¿Me explico? Sin modificar el salario nominal, modifico realmente su capacidad productiva, su capacidad de importar, pero su capacidad también de producir. Y entonces nosotros generamos sustitución de importaciones, que son un modelo fallido, porque simple y sencillamente lo que querían era promover las exportaciones de otros, y promovimos más bien importaciones, ¿no es cierto? En vez de haber sustituido importaciones, más bien lo que hicimos fue promover importaciones en Honduras, lo contrario. Entonces, más bien sería promover el desarrollo nacional a través de una verdadera política monetaria democrática, inclusiva y al mismo tiempo participativa. Vea, le hablo simplemente de esos 5 elementos, y en economía yo puedo seguirle anticipando 5 elementos adicionales, pero me quedo ahí. Lo que sí está claro es que tenemos que transformar Honduras para que Honduras sea una verdadera nación, porque Honduras no es una nación, Honduras no es un estado. Cumple con 2 elementos, población y territorio, pero no cumple con 2 fundamentales, gobierno y soberanía. No existe soberanía en Honduras. Y entonces, si no existe soberanía, no hay nación, no hay estado. Si no existe gobierno, tampoco existe. Es un gobierno que en realidad funciona por decisiones externas. Lo que nosotros queremos es un gobierno para todos y que funcione en función de la racionalidad hondureña, en una visión al mínimo latinoamericana y caribeña. Doctor, también en el mismo orden de ideas, José Santiago expone, dice, un plan de pueblo, nación se requiere, pero eso es fácil de plantearlo. La interrogante es cómo poder articular una oposición amplia y convergente, en donde estén actores diversos que por intereses gremiales, políticos o de otra índole. Si la oposición
participe en la próxima contienda electoral a título de partidos, el fraude electoral será todavía más fácil contarlo por el actual régimen. Saludos, dice José Santiago. Perfecto. Vea, no es fácil hacer una propuesta tampoco de plan de nación, porque significa capacidad de abstracción y de propuestas. Y usted identificar cuáles deben ser los 6 o 7 grandes ejes fundamentales para desarrollar. ¿Qué es lo que usted tiene que transformar? ¿Es que la institucionalidad existente es suficiente para desarrollar o no ese plan de nación? ¿Es que el marco normativo que ha sido creado exactamente para beneficiar a determinados grupos, ese tiene que modificarse sustantivamente y que beneficie a todos en un primer momento? ¿Verdad? Y si no se puede, pues a la mayoría, pero no como se hace aquí, que el marco jurídico beneficia a la minoría de minorías, ¿no es cierto? O sea, es la inversa. Entonces, un plan de nación es algo complejo, y entonces no podemos tampoco bajarle el nivel. Es fundamental para saber hacia dónde vamos, qué tipo de ciudadano queremos tener a fines del siglo XXI, por ejemplo, ¿verdad? O un ciudadano borrego o un ciudadano en realidad transformador, con conocimiento, con un verdadero ciudadano político, diríamos. Lo que sí tiene completamente razón es cómo construir una oposición amplia y convergente. Es sumamente difícil porque aquí hay muchos intereses en juego. El individualismo prima lamentablemente en Honduras por sobre la capacidad de dar, ¿verdad? O sea que más bien en política, más bien lo que debe primar es la capacidad de dar, no la capacidad de recibir, me explico. Y estamos plenamente conscientes que crear esa oposición amplia, convergente, es la que nosotros hemos dedicado los últimos 4 años después exactamente de esta inconstitucional y fraudulenta estructura que domina en este momento en Honduras a través de Juan Hernández, ¿verdad? Y que está destruyendo la nación. Nosotros construimos lo que se conoció como la Plataforma Social Ciudadana, en donde integramos movimientos y algunos partidos que estaban de acuerdo en la lucha contra el narcoestado y sacar al narcodictador. No todos, incluyendo algunos que se autodenominan oposición, estuvieron presentes en eso. Eso por un lado. Y después se incorporó con movimientos sociales lo que se conoció y se conoce como Acción Ciudadana contra la Dictadura. Nosotros hemos sido fundadores de ese, pero ahí también funcionaron varios movimientos sociales que para ellos no hay que quedarse en la lucha social sin pensar en la lucha política, sin pensar que la lucha política determina también la lucha social y que la lucha social determina mucho. Pero estamos claros que hay crisis de conducción también en los movimientos sociales, donde hay infinidad de oportunistas también que rompen cualquier estructura en donde ellos no son protagónicos, porque han sido protagónicos utilizando algunos de ellos el fraude, etcétera, etcétera. Pero usted tiene aquí líderes, entre comillas, yo diría dirigentes o directivos, más que dirigentes, que tienen 40 años, 50 años de estar en organizaciones sociales y no han habido relevos de juventud, ni han formado, y ellos continúan exactamente en esas estructuras. ¿Cómo transformar Honduras con esas mentalidades? Es bien complejo. Lo único que yo les digo es, como Nelson Ávila, en realidad yo sé que personas como José Ávila, que somos, creo que hay otro José Ávila ahí que es primo mío, creo que lo miré por ahí, pero estás tú también, José Ávila, que tal vez somos primos en el, como dicen, primo ahí en origen, ¿no es en la cierto? enésima Exactamente. generación. Y que hemos estado, ¿no es cierto?, en este tipo de luchas. También ahí veo a Gregorio, precisamente, mi buen amigo, y otra, bueno, el Grillo, que no sé si se salió, me disculpa. No, ahí está. Tiene vino... problemas con la comunicación, muy débil, parece. Bueno, perfecto. Que hemos estado en esto, pero todos debemos ser completamente coherentes. Debemos ser coherentes y debemos entender también que para generar una verdadera oposición, cuando se menciona amplia, el compañero que lo planteó, en realidad él tiene toda la razón, tiene que ser una verdadera oposición amplia. Y por eso yo planteé con puntos de convergencia. Por ejemplo, vean, ¿cómo debería ser eso? Es que tiene que ser un frente amplio, por ejemplo, basado en lo ideológico. No, tiene que ser basado en 3 cosas, en mi opinión. ¿Estás a favor o no de un Estado que funcione para todos o para la mayoría? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Nos ponemos de acuerdo. Segundo punto, ¿estás o no de acuerdo en que luchemos por erradicar la corrupción? ¿Sí o no? Perfecto. Y tercero, ¿estás o no de acuerdo
en reducir la pobreza, pero con modelos que contribuyan más bien a generarle a la gente herramientas y no con dádivas y todo lo demás, como hemos hecho últimamente, que nos hemos endeudado en casi 10.000 millones de dólares, pero gran parte del dinero para corrupción, otros para gastos innecesarios, otros para gastos improductivos y otros simple y sencillamente para gastos inflacionistas. Así ha sido, por eso nosotros hemos dicho, la mayoría de la deuda en Honduras, no me refería en el tema económico al tema de la deuda, pero les puedo decir simple y sencillamente que la mayoría es moralmente impagable, porque ha servido más bien con el apoyo de organismos internacionales a generar mayor corrupción en Honduras. Muy bien. Pregunta a la compañera Águeda que ¿cree usted que hay esperanza de una recomposición económica a corto plazo? La esperanza nunca debemos perderla, ¿no es cierto? Al corto plazo depende de qué ella puede entender por corto plazo. Si en realidad nosotros, desde la perspectiva política, incluyendo la parte electoral, nosotros logramos como oposición vencer a este narcoestado, que lo debemos vencer, es una obligación, es un imperativo ético que tenemos que hacerlo. Y ahí está en riesgo nuestra vida. Bueno, adelante, hay que ofrendarla si es para transformar la nación. Entonces, así sí sería posible. Al menos nosotros estamos exactamente en la vía que pregunta, creo, la compañera Eradia. Águeda. Águeda, perdón. Águeda. Muy bien. Ana Ávila comenta, la erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá verdadera libertad. Así es, así es. Jean-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, el gran filósofo Voltaire, decía: no soy libre mientras exista algún esclavo en el mundo. Y existen muchísimos esclavos. Yo les dije que para mí la pobreza es una forma moderna de esclavismo. Así que también nosotros somos esclavos de ese modelo que tenemos que erradicar y no es nada fácil. No se les olvide que soñar, algunos dicen que es fácil. No, no, no. No todos pueden soñar. Soñar son aquellos que pueden ir creando proyectos y todos los proyectos son una realidad a futuro, ¿no es cierto? Esto que llamamos democracia en Honduras, no existe, esto no es democracia, todos lo sabemos, ¿verdad? Es todo menos democracia. Es más una plutocracia, yo diría una plutocleptocracia más bien, o sea, un gobierno de sectores de control y de poder económico, pero corruptos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos más bien una cleptocracia, o sea, un gobierno de corruptos. Dice Rosibel, creo que necesitamos personas con principios y honestas e íntegras, que tengan pasión, amor por el pueblo. Urge un cambio en Honduras. Sí, sin duda. Y eso es parte de los sueños. Y yo le pido que continúe soñando a la compañera que dijo, bueno, que generó esa afirmación. Muy bien. Antes se quedó una preguntita por acá, ya vamos terminando. Ya vamos saliendo, ha habido bastante participación. Dice la compañera, ¿por qué la gente sigue eligiendo gobernantes que le han hecho mucho daño al pueblo? ¿Será solo falta de educación y la misma pobreza o necesitan formación política? Decía Carlos Marx que las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. O sea, las ideas que prevalecen en una sociedad son las ideas de La otras. hegemonía de ellos, sí. Así es. Y decía también en una crítica a un filósofo de la época, Feuerbach, o Feuerbach, como queramos, Feuerbach, le decía, bueno, la filosofía se justifica en la medida en que sirva no solamente para interpretar la realidad, sino para transformarla. Hay un libro que se llama La guerra la ganó Hitler. Es un título provocativo porque todos sabemos que no hubo. Lo que quiere decir es cómo se puede dominar a la mente a través de falsedades. Pero en ese título, en ese libro, lo que se refiere, por ejemplo, es el sistema educativo de Alemania, entre otras cosas. Y le preguntan al famoso
ministro de propaganda nazi, cómo era el sistema educativo en Alemania. Y dice, el sistema educativo en Alemania es para que el 99% sean seguidores y el 1% sea líder. Bueno, si eso era en la Alemania de los 30 y los 40, la Honduras en realidad hace que domine a las personas de forma tal que muchas personas participan o votan en contra de su propio interés. Por eso se explica cómo los partidos más tradicionales a veces o durante muchísimos años fueron dominantes en la escena política partidaria. Como gente también que no tiene acceso a la información, a la comunicación, vota sin saber exactamente. Y por eso cuando la gente dice elegir, yo les tengo una noticia. Hay dos elementos que caracterizan a la democracia, no a la que tenemos en Honduras, ¿verdad? A lo que se conoce como democracia. Uno es libertad de elegir y la otra es el derecho de votar. Pues este segundo se lo violentan con el fraude, ¿no es cierto? Y libertad de elegir son otros lo que le ponen los candidatos, ¿no es cierto? Para que vote por ellos. Y en consecuencia la gente, en realidad, reitero, no tiene conciencia, mucha de la gente, de su propia condición y en consecuencia, como no tiene conciencia, entonces toma una posición que es contraria a su propio, diríamos, presente y su propio futuro. Es un problema exactamente de falta de formación por un sistema educativo deforme, en mi opinión. Perdón, Nubia Casco comenta, muy acertada, interesante esta disertación que ha ofrecido el doctor Nelson Ávila. Gracias a Diáspora por invitarnos. Marvel Robledo pregunta, que sería prácticamente la pregunta de cierre, ya que el tiempo ya nos ha agotado. Saludos, doctor Nelson Ávila. Buena exposición. Si como no cambiamos nuestra forma de elegir a quienes nos van a gobernar, será muy difícil tener un país con oportunidades. Nuestra Honduras necesita un cambio y ese cambio solo se logra teniendo una población preparada académicamente. Cierto, cierto. Entendiendo por académicamente el acceso al conocimiento. A la escuela. ¿Cierto? Exactamente. Al conocimiento. Sí, y ese es el desafío. Yo sí creo que no se cambia desde el Estado si la sociedad no está organizada y si las bases de la misma sociedad en realidad no entienden que es su obligación la transformación de la sociedad. Es su derecho, pero sobre todo es su deber. Y es en ese contexto que debería funcionar. Yo creo que eso es imperativo. Si nosotros queremos una sociedad realmente desarrollada, yo les digo, Honduras puede ser la nación más desarrollada de Centroamérica en 10 años. Sí, sí, claro. Si nosotros lo queremos en primer momento y si tenemos las personas capaces para hacerlo. En 10 años podemos transformar esta sociedad. Es más, yo le adelanto, yo tengo un plan de alfabetización masiva para que en los 2 primeros años de gobierno Honduras libre de analfabetismo. Por lo menos ese es uno de los primeros puntos fundamentales, ¿no es cierto? Disminuir el analfabetismo, que no necesariamente significa un acceso pleno al conocimiento. Y después es la siguiente etapa, simultánea. Pero al mismo tiempo, eso es parte de todos los desafíos. Pero reitero, mientras nosotros desde la base como ciudadanos no entendamos que tenemos que arriesgarnos, tenemos que sacrificarnos también para transformar Honduras, entonces esto será siendo o continuará siendo un terreno de nadie. Gracias, doctor. Y en un marco de la sociedad del conocimiento, precisamente un cierre muy espectacular del doctor, agradecemos. Ahora daríamos a nuestro compañero coordinador, el compañero Porfirio Quintano, para que él haga el cierre y agradecer a todos y al doctor sobre todo su colaboración, su gran disponibilidad, ya que esto lo preparamos prácticamente en menos de una semana, a pesar de que él está muy ocupado, pero él ha dado un especial espacio y tiempo a la diáspora porque considera, como ya lo ha repetido en varias ocasiones, la importancia de todos los hondureños que están fuera de Honduras. Así que adelante, Porfirio, ya con el cierre y agradecer a todos su atención. Sí, bueno, quería asegurarme del micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y principalmente al doctor Nelson Ávila, y que es un privilegio tenerlo acá. Hombre, para mí es el privilegio.
esta iniciativa, yo quiero recalcar esa palabra que estaba diciendo al final, desafío. Sí, nosotros la diáspora tenemos un desafío, porque como lo ha planteado, como lo ha articulado, bueno, ya lo dijo el profe Ávila al principio también, José Ávila, o sea, tenemos ese desafío porque nosotros somos un reflejo de esa realidad de Honduras. Entonces, acá deberíamos de estar. Si somos 1 millón, deberíamos de estar más, teniendo esto que es incomparable. No lo podemos tener todos los días. Pero ese es el reto, el desafío de la diáspora, porque parte de este es un eje de trabajo en este proyecto, que es la educación y educación política. Entonces esperamos que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos acá en el transcurso no sé si cuántos años lo puede dar la biología de estar acá, pero ojalá pues sigamos con estos espacios para formar el hombre nuevo que necesita Honduras, que aporta o que tiene ese poder económico, pero que no tiene poder político. Ahí lo dijo el doctor Ávila. Entonces, muchísimas gracias a los que están conectados en Facebook, y muchísimas gracias a los que están en Zoom. Agradecemos por su participación, pero también los invitamos a que sean parte de este proyecto. ¿Y cómo ser parte de este proyecto? Bueno, la diáspora tiene apenas 3 meses de haberse iniciado, y los invitamos, hay formas como hacerlo. Contactando a los compañeros, tanto que están en Honduras como los que estamos acá, y serán parte de este proyecto que es muy soñador, en el sentido que no ha habido una iniciativa así de formarlos políticamente y formar una organización que sea el referente de los inmigrantes a nivel no solo de Estados Unidos, sino que a nivel en donde esté. Muchísimas gracias nuevamente, y ahí concluimos. Genial, muchísimas Bueno, gracias. gracias. Un abrazo a la distancia. Va a estar disponible grabado esto.